Bien, entonces vamos a entrar a esto de funciones como respuesta. Miremos de nuevo el ejemplo de la suma. Por ejemplo, la suma de enteros de A2. Yo lo podía ver como suma genérica, pasando la identidad, pasando la que suma de A1 A y B. Y esa es la misma función, esa es la función suma de enteros de A2, que recibe dos enteros y vuelve un entero. O la suma de cuadrados de A2. Entonces, igual, no, de cuadrados, no, suma de cuadrados no de A2, sino la suma de cuadrados 2. Es la función suma en la que el parámetro de la función es del cuadrado, en la que el parámetro de prox es x más 1, y en la que pues A y B son los A y B que le pasan aquí. Entonces, nótese que en esta, es que esto no se lo mostré aquí en IntelliJ. Entonces, yo podría definir, si MIT me deja eso, yo podría definir suma enteros. ¿Dónde fue que yo le puse la vez pasada un, un font más grande? Fue por aquí en settings. En editor, font. Aquí lo subimos, ¿cierto? Lo que pasa es que está bien para la clase, pero cuando llego a trabajar en mi computador me va a dejar de tenerlo tan grande. Listo. Entonces, la función suma enteros la voy a escribir en función de suma que la acabamos de definir. Entonces, suma enteros lo que hace es llamar a suma con la identidad, con el sucesor y con el A y el B. Aquí la defino. O la función suma cuadrados. Le doy otro nombre, es para que no se confunda con la que ya llamaba suma cuadrados, pero para que vean que hace lo mismo. Entonces igual se puede usar la suma de los enteros, la segunda versión, entre 1 y 10, y va a dar 55, y ya, listo. Resulta que, fíjense que en esa definición, este A y este B se usan igualiticos aquí. O sea, pareciera que estuvieran sobrando. Entonces, lo que uno puede hacer es escribir más corto lo mismo, teniendo en cuenta que esos parámetros no se tocan, y la respuesta es sí. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a reescribir suma como una función que recibe f y recibe prox y devuelve una función que recibe parejas de enteros y devuelve un entero. Esto es lo que devuelve. ¿Sí? Aquí está lo que recibe, f y prox. Aquí está lo que devuelve. Una función de entero que recibe dos enteros y devuelve un entero. Eso es lo que devuelve. No quiere eso. Entonces, ¿cómo hago esa función? Entonces, defino aquí adentro una función que dados A y B devuelva un entero y luego devuelvo esa función. O sea, cuando digo suma f estoy devolviendo la función. O sea, suma f es una función. Y es una función que hace esto. ¿Sí? Pero lo que devuelve suma 2 no es este cálculo, devuelve es la función que suma los enteros. No sé si ven la diferencia. Entonces, esta es suma 2. Suma 2 es una función que recibe dos funciones y devuelve una función que recibe A y B y devuelve un entero, que dos enteros y devuelve un entero. ¿Cómo se hace? Este es el cuerpo de la función. Entonces, en el cuerpo de la función lo que hice fue
definir una función usando los parámetros que entraban aquí, y lo que hago es devolver como resultado de suma 2 esa función. Entonces, miren, esa es la función suma 2. Entonces, si yo le digo a suma 2, que reciba como entrada la función identidad, digamos la función elevada al cuadrado, la función que recibe x y devuelve, recibe x entero y devuelve x por x. Y que como prox reciba la función que recibe un entero y devuelve x más 1. Ahí estoy usando anónimas para llamar a suma 2. Pum. ¿Qué devuelve suma 2? Devuelve una función. ¿Cuál función? La función que hace la suma usando esa f y esa prox. Ahí como no la guardé, voy a guardarle un nombre. Voy a llamar val s igual. Esto de arriba, voy a guardarlo en alguna parte, voy a llamarlo s. Y entonces S es una función que yo de dos enteros, yo puedo llamarla con 1,10 y me debe devolver 55. No era al cuadrado, a los cuadrados, me devuelve los cuadrados. Es que aquí la función que puse aquí era la función elevada al cuadrado. ¿Sí? Vamos a llamar, vamos a hacer una parecida pero diferente. O sea, en lugar de elevar al cuadrado vamos a sumar. ¿Qué digo? Vamos a devolver la identidad. Y a esa vamos a llamarla S2. ¿Sí? Si ahora hago S2 de 1,10, esa se va a dar 55, que es la que suma a todos. Entonces, fíjense que, ¿qué devuelve suma 2? Devuelve una función, no devuelve un valor. Tanto que devuelve una función que luego yo cojo eso que ella devuelve y lo evalúo y me da algo. O sea, que me devolvió una función. Entonces, aquí estamos completando el ciclo. Funciones que se reciben como parámetros. Funciones anónimas y ahora funciones que se devuelven como resultado de un cálculo. O sea que las funciones son valores, igual que cuando yo digo, cojo 3 y 4 y los sumo y me da 5, y me da 7. Entonces recibe dos y me devuelve un entero. Entonces aquí mi función recibió unos valores y me devolvió otra función. Esto fue una función que recibió funciones anónimas y devolvió otra función. ¿Cómo la ven? Esto es lo que llama funciones de alto orden. Y para eso van a coger destreza en... para eso van a coger destreza en el taller 2. Dime, preguntas. ¿Cómo? ¿Clausura? Me pregunta Cristian, si se puede explicar el concepto de closure que no hemos hablado aquí, pero digamos, ustedes van a ver eso bien en el curso siguiente, el de Fundamentos de Interpretación y Compilación. Entonces, ¿qué es una clausura? Básicamente es, ¿cómo guardo la función como un valor? O sea, usted se imagina el 5 lo guardo como el bit el bit 0, 1, 1, una cosa de ese estilo, y guardé el bit, el 5, no sé qué. Pero ¿cómo guarda una función? Entonces, una función se guarda como una estructura que tiene unos argumentos y un cuerpo y un ambiente contextual. Entonces, a eso se le llama una clausura. Pero no estamos en el... No es el momento, o sea, ahorita sería confundir cosas y no avanzar en lo que tenemos que avanzar. ¿Sí? Pero eso es lo que es una clausura. Una clausura es el elemento conceptual como el cual se guardan las funciones como valores. Eso es lo que hay debajo por allá, como una función es un valor.
Ujú. Eso es lo que llama el ambiente contextual. El ambiente contextual es de esas cosas que tengo que guardar para poder evaluar esa cosa. Pero estamos fuera de contexto. ¿Qué? Podemos hablar más bien de esto por fuera de esta clase, pero aquí es confundir a la gente. Yo creo, ¿sí? Bueno, entonces, voy a volver a grabar.